Esto es Libertad Política Show. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast. El día de hoy me acompaña mis compañeros María Clara Rodríguez, Hola, un gusto saludarlos a todos. María José Pacheco Hola, un fraterno saludo. y Daniel Briñez. Hola, buenos días a todos los oyentes. En esta ocasión tan especial vamos a tratar un tema tan importante que ha sido discutido por siglos: la libertad. Este término tiene tanto poder ya que es la base del Estado liberal moderno. Sin embargo, ¿se podría decir que la libertad tiene un significado único? O por otro lado, también nos podríamos preguntar si la libertad siempre ha significado lo mismo durante la historia de la sociedad. Para estudiar sobre este tema tendremos que acercarnos al pensamiento de uno de los más grandes políticos y filósofos del siglo XVII, Benjamin Constant. Antes que nada, hay que conocer quién es este personaje tan emblemático. Constant, como bien lo hemos mencionado anteriormente, fue un político y filósofo de corriente liberal, un defensor de los derechos individuales hasta el punto de oponerse al gran Napoleón cuando éste empezó a manifestar su autoritarismo. En 1819, él dio un discurso histórico llamado "De la libertad de los antiguos comparada a la de los modernos". En este discurso, Benjamin Constant establece que hay dos tipos de libertades: la libertad de los antiguos, protagonizada por los derechos políticos de los ciudadanos, y la libertad de los modernos, basada en los derechos privados e individuales. Constant hace un estudio profundo entre las diferencias entre estos dos tipos de libertades y su influencia en el contexto histórico. Sin embargo, lo más brillante que trae este autor es su conclusión final. Constant nos dice que los derechos individuales, la de los modernos, son indispensables para la sociedad, pero expresa también que estos derechos son vulnerables si el pueblo no tiene una herramienta de protección. Esta herramienta son los derechos políticos. Por lo tanto, Constant hace una síntesis entre los dos tipos de libertades y establece que los derechos políticos son la garantía de los derechos individuales. Es por esto que el día de hoy queremos ver cómo se expresa esta idea de Constant en Colombia. Para ello discutiremos el contexto internacional de esta premisa, su manifestación en la Constitución colombiana y su materialidad en la práctica política del país. Entonces, para entrarnos en materia, hablemos con María Clara para que nos cuente cómo es este contexto comparado entre lo internacional y lo nacional de las ideas de Constant. Bueno, Juan, gracias por tu intervención, demasiado interesante. Y yo quiero afirmar algo. ¿Qué pensamientos de Constant, cierto? Tan necesario para la Europa del siglo XVIII, una Europa revolucionaria, pero al mismo tiempo tan necesario para nuestros tiempos. Es allí donde podemos constatar en primera línea que las ideas en sí mismas no fracasan, sino que tienen diferentes épocas y diferentes momentos para hacerse presentes. Hoy en día, esa idea de los dos tipos de derechos se encuentra confluida en el sentido de que forman parte fundamental de la estructura de cualquier Estado que se haga denominar democrático, en el sentido de que los derechos civiles y los políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo, pero a su vez garantizan la no vulneración de la misma por parte de los gobiernos, organizaciones sociales e individuos privados, y aseguran la capacidad de cada individuo de participar en la vida política de la sociedad y garantizan un Estado libre de toda discriminación y represión. Una realidad taxativa de lo que acabo de decir es que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 202200A, el 16 de diciembre de 1966, adoptó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual entra en vigor el 23 de marzo de 1976. De este pacto podemos rescatar, con fines específicos, un apartado que establece y reconoce que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede, óigase bien, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de todas sus libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos económicos y demás. Pero podemos preguntarnos, ¿será que las democracias actuales
las democracias actuales, teniendo como fundamento estructural el desarrollo de los derechos civiles y políticos, y no solamente el desarrollo, sino mecanismos para su acción y protección, ¿estas democracias son sólidas y seguras? Yo diría que no. Es una discusión muy larga, pero me quedaré con que las democracias se tienen que entender como un proceso constructivo, porque una vez conquistada, eso no quiere decir que esté a salvo. Y si hay algo que tiene más amenazas en toda la historia de la humanidad, ha sido el concepto de las democracias. Voy a poner un ejemplo. En 1976, en el norte del continente americano, 56 hombres firmaron un documento proclamando algo radical. Todos los hombres nacen iguales. Pero más adelante dijeron, no, esas cosas son ciertas, pero no para todos. A lo largo de la historia de la democracia y el sistema electoral norteamericano, se ha criticado algo muy serio y muy importante. Y cabe preguntar, ¿es el voto un derecho o un privilegio? Y esta pregunta puede aplicar para cualquier democracia en el mundo. Nosotros vamos a partir para el desarrollo de este podcast con las bases que nos regaló la democracia griega, en la cual una sociedad puede funcionar por un consenso, donde las decisiones no están por encima ni por fuera de nosotros. Pero vamos a preguntarnos y vamos a constatar con la realidad qué tan cierto es eso. A continuación viene María José para hablarnos de las garantías constitucionales que tenemos en nuestro país para materializar ese concepto de democracia y de los principios y de los derechos civiles y políticos. Bueno, María Clara, muchas gracias por esta enriquecedora breve contexto que nos has dicho, un poco histórico. Sin embargo, vamos a aterrizar también esto un poco al contexto colombiano, a decir de que en Colombia, gracias a nuestra constituyente, gracias a la nueva constitución de 1991, pudimos obtener y ser tomadores de nuestra constitución a partir de unas garantías constitucionales en la cual, al ser la constitución la que irradia las demás normas del ordenamiento jurídico e inspira al resto de normas a dar cumplimiento a cada uno de los puntos establecidos en la Carta, podemos partir de nuestro preámbulo al ver cómo el principio de libertad, uno de los tantos que se mencionan, debe ser respetado y resguardado por todas las autoridades del Estado. Asimismo, nosotros, a partir de los poderes que gracias a la Constituyente obtuvimos como veedores y guardianes de la Constitución, tenemos el deber de velar porque se respete lo que la Constitución establece y que se respeten las facultades que ésta nos brinda. Sin embargo, nos da una autonomía de la cual debemos respetar porque no podemos salirnos del ordenamiento jurídico vigente. La Constitución de 1991 nos brinda en todos los aspectos que somos personas y somos seres en nuestro país que tenemos una participación activa, es decir, nosotros no somos simplemente aquellos que participamos con un voto, sino que estamos llamados a una posibilidad de interactuar con la administración. ¿Por qué? Porque nosotros también somos guardianes de nuestra Constitución. El derecho no se puede reflejar simplemente en esos derechos políticos que la Constitución nos establece, sino nosotros también velar por esos derechos individuales que ésta escribió y nos han brindado a nosotros. Nosotros en esta Constitución somos el centro y al tener un carácter social se busca que los derechos individuales se protejan a través de los derechos políticos, puesto que se hace una sumisión del poder a partir del derecho, es decir, que vayan de la mano tanto derechos sociales e individuales y viceversa, y que ambos se complementen para dar una efectividad plena. Otro ejemplo puede ser que en nuestra Constitución se garantiza la protección de la pluralidad étnica que hay en Colombia, a partir del principio de diversidad étnica y cultural. De esta forma se garantiza a estas comunidades su permanencia y vigencia, siendo estos derechos individuales que le pertenecen a las minorías y que le garantizan su permanencia y actividad
al reconocerlos y respetarlos. Cada línea de nuestra Constitución está determinada para la protección de derechos individuales y por ser esta la norma de normas, es la que determina cómo a partir de los derechos políticos se da cumplimiento de este fin. Por ello, los intérpretes constitucionales deben hacer cumplir esta norma y no pueden salirse de lo que ella establece. Si lo hacen, podrían violentar tanto derechos individuales como políticos e incurrir en sanciones. Además, nosotros estamos llamados a velar porque se cumpla a cabalidad. A continuación, nuestro compañero Daniel nos va a hablar un poco más del tema. Gracias, Majo. Bueno, sabemos bien que la historia de la Carta Política siempre ha sido un objeto de debate, ¿no? Debemos mencionar también que la consolidación de las libertades y derechos políticos ha derivado de la población adicionalmente, no únicamente de la Constitución. La visibilidad del Congreso y de la Cámara de Representantes como una garantía de la participación popular en la legislación se dio hasta que fue estipulada la Constitución de 1991. Los derechos fundamentales consagrados en el preámbulo de la Constitución son los que guían tanto el ordenamiento jurídico como la función democrática nacional. La participación popular en el Estado es un deber cívico, todos sabemos eso, desde que somos 18 años somos capaces de votar. Pero es a su vez un derecho, que forma parte de los derechos políticos de la población colombiana. Por medio del voto es que se garantiza el derecho a la libertad individual y de convicción política, que están consagrados también en la Carta Política, puesto que es por este medio que se manifiestan los intereses particulares de los individuos. Y estas preferencias, a su vez, se proyectan en el Congreso y en la Cámara de Representantes, porque quienes están encargados de articular la ley conforman los designios del pueblo que los ha escogido. Pues, no obstante, en Colombia, a lo largo de su historia, ha sido un país muy violento, que por la debilidad de las instituciones ha tendido a violar los derechos en pro de una lucha puramente política. El asesinato de líderes y caudillos sociales sucede desde 1890 hasta la actualidad y no se ha arreglado. Arrebatarle la vida a otro por su convicción política parece ya algo normal, algo común, pero sigue siendo un atentado contra los derechos ajenos y la integridad comunitaria. Y es que la violencia también vio su origen en el Estado, puesto que el gobierno históricamente tampoco respetó la soberanía de los derechos políticos como garantía de los particulares. Ocurre que en los 200 años de historia, Colombia ha tenido 115 presidentes, y todos ellos han venido de una élite social. Es ese factor constante que ha causado que el pueblo no tenga interés en participar en la política, porque al final el cambio será nulo. Desde la independencia, desde los tiempos de Bolívar, de Nariño, desde los conservadores y los liberales, ha existido una lucha por el poder político descuidando los derechos legislados. Francisco de Paula Santander, durante su periodo presidencial de la Gran Colombia, fue quien determinó que la Constitución Nacional debía contener los derechos que garantizan la libertad social. Pero la ley fue y sigue siendo insuficiente para representar desde la política el particular popular. Quizá, creo yo, es porque la ley es pública, es decir, que la ley está abierta a todos, y por eso nos sentimos indiferentes y ajenos a sus fronteras, acorde a lo que nosotros creamos. Pues, en mi opinión, a veces nos es más fácil entrar en aquello que está cerrado y cuya puerta puede ser abierta, ¿no es así? Y al igual que con la ley, la población se siente indiferente a la nación, por lo que el abstencionismo, combinado con la violencia, ha socavado en lo más profundo de la organización estatal. Eso sería lo que tengo que decir hoy para ustedes. Continuaba de nuevo Juan Esteban con una conclusión de nuestro podcast. Muchas gracias, Daniel. Bueno, queridos oyentes, nos alegra que nos hayan acompañado. Creemos que hemos visto cómo este fenómeno de la libertad se manifiesta en tantos ámbitos, tantos políticos como jurídicos, tanto en el contexto internacional como nacional, y la verdad es algo muy importante porque es la base de todos los individuos en esta sociedad moderna. Entonces, más que nada, les damos gracias a todos por oír este episodio más de nuestro podcast y les deseamos un feliz día.
Muchas gracias.